perfecto. Entonces tenemos a Marisol Osorio en el día de hoy. Cuéntanos, Marisol, una breve presentación de ti. Bueno, buenas noches para todos. Primero, muchísimas gracias por conectarse. A algunos los conocía, hoy los estoy conociendo a los demás. Mi nombre, como dice Azucena, soy Marisol Osorio, soy colombiana, soy caleña. Estoy ubicada en la ciudad de Orlando. Igual, pues trabajo también en Miami, pero mi ciudad donde estoy localizada es Orlando. Como les decía Berta, pues estamos como en puntos estratégicos cada una, con la posibilidad de abarcar prácticamente toda la Florida. Entonces tenemos licencia igual para toda la Florida y pues eso es lo importante de trabajar en equipo. Entonces, bienvenidos a todos y bueno, esperamos que esta información que les vayamos a dar y la que ustedes nos den a nosotros, porque como los dijimos desde el principio, somos apoyo. Nosotros les vamos a dar a ustedes el conocimiento que tenemos, igual ustedes a nosotros. Entonces, la idea es que crezcamos y vayamos a fortalecer el trabajo en equipo como tal. Y Ok, nuevamente yo nuevamente soy Berta. Berta López, también colombiana, soy bayuna, no soy de Cali, pero de un pueblito del Valle. Yo estoy ubicada en Port St. Lucie. Port St. Lucie está a 40 minutos al norte de West Palm Beach, estratégicamente ubicada entre Miami y Orlando. Entonces podemos abarcar toda la Florida y también estamos aquí para darles apoyo en todo lo que necesiten. Bueno, yo soy Lidia Azucena Navarro, yo sí soy ciudadana del mundo, yo estoy en Nashville, Tennessee, queda más arriba de Atlanta, en carro a 14 horas de Miami, a 10 horas de Orlando y me muevo entre Tennessee, Orlando y Miami. Entonces, soy una medio hippie, será una nómada digital. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Vamos a hacer una presentación muy corta. La idea es, el formato es, vamos a hacer la presentación. Los que desean hacer una pregunta donde dice chat pueden ir dejándola allí y al final vamos a responder las inquietudes. Entonces voy a iniciar la presentación y eh, bueno, en el día de hoy queremos compartir con ustedes, a ver cómo se ve esto aquí. Ahí se ve bien. Si Se quieres. ve. ¿Sí? Ujú. Sí. Bueno, de cómo, el proceso de cómo precalificar a ese posible comprador o a ese lead, las personas que están haciendo campañas a ese lead. Esta presentación se la vamos a compartir a ustedes para que la tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es esa importancia de esa precalificación? Los beneficios y hay algo muy importante, el por qué no precalificamos, ¿ok? Porque hay un nivel de preguntas que es muy importante cuando nosotros recibimos esos leads, el qué, el dónde, el por qué, el cuánto y el cuándo lo necesitan. Igualmente, ahora con Marisol y con Berta, ustedes van a tener ese conocimiento. Todas las preguntas que tengan las vamos a dejar al final, ¿ok? Entonces, seguimos con Marisol, por favor. Yo les comparto aquí. Aquí les comparto la presentación. Bueno, como les decía Azucena, queremos enfocarnos de pronto. Espérate un momentico. Alguien tiene el micrófono por ahí abierto. Que es Jimena. Espérate a ver si le puedo poner aquí en mute. Ya, ahí ya la pusimos en mute. Bueno, como les decía Azucena, hoy queremos básicamente nosotras como darles un poco la parte de lo que es la precalificación, o sea, cómo vamos a precalificar nosotros a los clientes y de qué manera nosotros les vamos a ayudar a ustedes para que ustedes aprendan a precalificar a los clientes también. Entonces, igual les vamos a dar copia de la presentación. Dame un segundito porque esto se me bloqueó. Ahí está. Bueno, ahí ustedes están viendo la pantalla completa. Sí, se ve. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, básicamente en lo que queremos nosotros en este momento es que ustedes optimicen un poco el tiempo y se precalifique bien un cliente. La idea es que nos anticipemos un poco a eso y de qué manera lo vamos a hacer.
Bueno, de esta manera nos permite que los agentes inmobiliarios se enfoquen en leads que tienen una mayor probabilidad de cerrar una transacción. Evitar la pérdida de tiempo con clientes que no estén listos o no tienen la capacidad de compra. Básicamente casi que todos los clientes los manejamos a través de los leads. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que esos leads vayan llegando como en un embudo, que vayan siendo un poco precalificados para que no perdamos pues el tiempo cuando queremos trabajar este cliente. Al entender mejor las necesidades y limitaciones del cliente, se puede ofrecer un servicio más personalizado y eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a saber exactamente lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita. Y la confianza entre el cliente y el agente se fortalece al demostrar el conocimiento y el profesionalismo desde el principio. O sea que cuando nosotros hablamos con propiedad con un cliente, identificamos su necesidad, el cliente va a saber que nosotros conocemos de qué estamos hablando. Entonces es bastante importante y aunque sabemos que es mucho material, porque de verdad que tratamos de hacerlo como lo más resumido posible para que no fuera tanta información, igual sabemos que a medida que lo vamos a ir haciendo, esta es la primera vez que los incluimos a todos para que ustedes conozcan un poquito cuál es el proceso, pero la idea también es que vamos retroalimentándonos qué van necesitando ustedes en el momento. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Utilizamos cuestionarios bien estructurados para obtener información clave sobre las necesidades, las motivaciones, la capacidad financiera del cliente y adaptamos las preguntas según el tipo del comprador. Si es un inversionista, si es un comprador de primera vivienda o saber exactamente qué es lo que necesita este cliente como tal. Igual les hemos compartido y a los que de pronto no se los hemos dado, nosotras manejamos diferentes formatos en los cuales vamos precalificando al cliente y vamos haciendo las preguntas. Igual ahorita al final pues les vamos a hacer un pequeño roleplay como para hacer una parte que ustedes vayan conociendo un poquitico de qué se trata también. También establecemos el plan de seguimiento para mantener al cliente informado y comprometido. Utilizamos múltiples canales de comunicación como el teléfono, los emails, los mensajes de texto, según la preferencia del cliente. Por eso la importancia también de conocer el cliente, cuál es su necesidad y de qué manera el cliente quiere comunicarse también con nosotros. Hay clientes que a veces no les gusta que tú los llames, les gusta más por mensaje de texto. Hay otros que entran de una vez al Zoom. Hay otros que les gusta más por el email. Entonces, es ir identificando a este cliente también a medida de esto. Implementamos y tenemos también plataformas y herramientas de CRM para gestionar los leads y automatizar los procesos de precalificación. Utilizar herramientas de análisis para identificar patrones y mejoras estratégicas de la precalificación. Lo importante del cliente es el seguimiento. Entonces es importante tener un CRM el cual nos permita saber el cliente en qué proceso va. Muchas de las personas con las que nos reunimos les contamos un poquitico cuál era el procedimiento aquí de cuando ya se tiene un cliente. Entonces aquí ya hay trámites legales también. Permíteme un tico. Pongo en mute otra vez a Jimena. Eh, Aquí hay trámites legales que nosotras también tenemos que ir revisando y que ustedes poco a poco se van a ir enterando también de esto. Entonces, digamos que a medida que ya tenemos el cliente, lo tenemos en un CRM, ya sabemos en qué proceso está el cliente y ustedes también van a tener pues como esta información a la mano. Aquí quiero parar un momentico en esta parte, que es como la última que les quiero mostrar ahí, y les quiero mostrar lo que Luz. nosotras estamos haciendo. ¿Qué hacemos nosotras con los leads? Generalmente hacemos campañas y generamos entre 250 y 300 leads más o menos semanales. ¿De qué manera se van haciendo? Todos estos clientes se van llamando y se van organizando de una forma en la que nosotros sepamos cómo va el cliente. Entonces, la idea es que como ustedes van a empezar a hacer leads o la mayoría de gente está haciendo campañas o hace diferentes actividades,
Ahí apóyame tú un poquito en esa parte, Azucena, que lo que cada uno hace era más que todo como enfocarse a hacer campañas y sacar leads, que es, digamos, de la forma más fácil en la que tú puedes obtener clientes. Una parte, pues, es los que ya nosotros conocemos o los clientes que ya tenemos en nuestra base de datos, de los cuales podemos trabajar también de esta manera, los cuales podemos empezar a hacer el email marketing y todo el proceso que tenemos. Pero para los leads, generalmente, lo que nosotros empezamos a hacer es las llamadas y vamos creando esa llamada, un proceso en el que hicimos la primera llamada, si el cliente nos contestó, si no nos contestó, si le mandamos información, si agendamos un Zoom. Aquí tenemos diferentes estatus en los que vamos colocando al cliente, de manera que si queremos sacar un listado, decir, bueno, este cliente lo tenemos con Zoom, listo, ya sabemos cuál es. Este ya le hicimos la primera llamada, este ya hicimos presentación, este ya estamos en contrato. Entonces, esto nos permite a nosotras tener un proceso más organizado de qué manera manejar el cliente. Ok, en esta parte, básicamente, pues como para cerrar, digamos, las herramientas y lo que nosotras hacemos inicialmente es obtener el compromiso de ustedes que están dispuestos a proporcionar la asesoría, el servicio de la búsqueda de propiedades en Florida. Obviamente que ustedes van a hacer una parte y nosotras los vamos a apoyar a ustedes, pero como lo dijimos desde el principio, la idea es que esto sea un compromiso entre ustedes y nosotras para que realmente el cliente se le pueda dar la información que nosotros necesitamos, que ellos entiendan y que ellos empiecen a procesar cómo es realmente, digamos, crear tanto su compañía o adquirir una vivienda, o sea, ayudarle al cliente en todo ese proceso. No sé, chicas, si tienen ustedes algo más aquí en esta parte para ya seguir un poquitico a las preguntas de precalificación. Bueno, si alguno tiene una pregunta, si alguno tiene una pregunta hasta el momento, podríamos resolverla o la dejamos para final. Bueno, dejémosla para el final entonces, para que ya ahí Berta nos cuenta un poquito la parte de Sí, de de las lo preguntas. que hablábamos de la importancia de la precalificación, son 5 preguntas que son vitales para poder así determinar si el cliente es el cliente con el que podemos trabajar, si tiene los recursos, si está listo en este momento, o es un cliente que ustedes van a identificar que si no está listo ahora, puede estar listo en 2 meses, 3 meses, y como les dijo Marisol, lo ponen en un pipeline, lo ponen en el CRM para así poder generarles correos electrónicos o hacerles llamadas y poderles hacer seguimiento. Entonces, dentro de estas 5 preguntas importantes sería el qué, preguntarle a la persona qué está buscando, dónde, referente al sitio, en qué parte de la Florida. Nos estamos enfocando en la Florida. ¿Por qué? Importantísimo, porque aquí es donde tenemos que escuchar al cliente. Cerramos la boca un poquito y empezamos a preguntarle para que él nos diga las necesidades que tiene. ¿Cuándo es en el momento de que está listo para hacer esta transacción o hacer esta inversión y cuánto? Entonces, déjenme les amplío aquí para ir en cada una. Entonces, cuando les hablamos a ellos de qué quieren, hay unos que no tienen ni idea. Dicen, no, pues no sé, yo quiero invertir y no sé. Entonces nosotros empezamos a decirles, mira, les gustaría una vivienda principal, porque hay personas que sabemos que se quieren mover a vivir acá a los Estados Unidos, o quieren una propiedad de inversión o una híbrida. La híbrida es casa para poder venir de vacaciones y que cuando no estén en ella la puedan rentar. Entonces, si te dicen que es una vivienda principal, entonces se le pregunta qué características quiere. Quiere que tenga un cuarto, 2 cuartos, quieres que sea casa, quiere que sea apartamento o un townhouse. Entonces, eh, nosotros les enviamos esta hojita, es una hojita en la cual se hacen las preguntas de precalificación. Creo que ya todos lo tienen, ¿cierto? Entonces, allí van anotando toda la información de cada cliente para que también lo tengan como un seguimiento.
Si la persona dice, no, quiero una propiedad de inversión, entonces preguntarle, bueno, ¿qué buscas con esta inversión? Y dejarlo que hable. Él va a decir, quiero tener un rendimiento, o quiero revalorización, o quiero resguardar capital. Entonces, con estas preguntas es que vamos ampliando la información. Y lo mismo si es una casa vacacional, entonces decirle cómo la quieres. Para ti, ¿qué es importante? Cuando vienes, con cuántas personas viajas, para así saber si es de un cuarto o dos cuartos. ¿En dónde? Em, Hay gente que dice, tengo ya definido dónde quiero llegar. Yo voy mucho a Miami y quiero llegar a Miami. Entonces le preguntamos, ¿te gustaría una propiedad en Miami que esté dentro de un conjunto residencial o te gustaría una propiedad que esté en un barrio específico? Entonces también con eso identificamos, porque recuerden que cuando tenemos ya esta idea, una idea general de qué es lo que quiere el cliente, podemos ubicar qué proyecto se le puede ofrecer a esta persona, el por qué. Aquí es donde tenemos que enfocarnos más y donde siempre, a veces por el afán de hablar con ellos, no prestamos atención y entre más preguntas les hagamos, vamos a saber cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, si es vivienda principal, hay personas que dicen, porque me quiero mudar, porque la situación aquí está muy complicada, entonces quiero buscar una casa para poder vivir con mi familia. Si es por inversión, entonces, si es rendimiento, porque quiere tener rendimiento, o porque quiere dolarizar, porque saben que es una moneda más fuerte, o tener la revalorización de esa propiedad en el mercado, o apostarle a un mercado. Hay gente que dice, yo sé que Miami en este momento está creciendo y es como, Miami es como estaba Nueva York hace 20 años, entonces yo quiero invertir ahora, porque sé que va a haber voy a tener una revalorización grande. Y cuando te hablan de las casas híbridas que son para vacacionar o para rentarla, ahondar más en qué estilo de vida tienen. Hay gente que dice, no, yo me sueño caminando en la playa por las mañanas, cuando esté de vacaciones. Entonces, enfocar que puede ser, tener en mente que hay un par de productos que pudieran servir para las necesidades del cliente en este momento. El cuándo, simple, te le preguntas, bueno, ¿estás pensando en esta propiedad en un corto plazo? Si yo te encuentro la propiedad que tú estás buscando, por ejemplo, un apartamento en Miami que tenga todos las amenities, piscina, tengas acceso a la playa, ¿estás dispuesto a invertir ahora? Hay clientes que te dicen, sí, sí, claro, por supuesto. A otros que te dicen, no, 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 todavía no, más o menos en 3 meses, 6 meses. Entonces ya hablamos de mediano plazo. Se le pregunta al cliente, el cliente dice, sí, yo más o menos, o estoy vendiendo unas propiedades y después de que ya las venda, puedo empezar a comprar. O largo plazo, cuando son más de 6 meses. Hay que tener en cuenta esto cuando es a largo plazo. Cuando hay clientes que te dicen, ay, ¿por qué no me muestra propiedades? Hay que ser claros con ellos y decirles, mira, este es un mercado que está cambiando constantemente. Si lo hacemos a largo plazo, yo te puedo mostrar una propiedad ahora, pero ¿quién nos garantiza que esa propiedad en 6 meses o más va a estar disponible? Entonces, yo puedo seguir enviándote información para que cuando llegue el momento y esté listo para comprar, miramos qué hay en el mercado. Y el cuánto es el monto disponible. A la gente se le pregunta, de contado. Es muy particular porque al latinoamericano no le gusta decir cuánto tiene, cuánto tiene para invertir. Entonces, uno le pregunta, bueno, no, no, cualquier cantidad. Ah, bueno, si te consigo una propiedad de $1 millón, entonces estás cómodo. No, 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 1 millón es mucho. No, 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 por ahí 500,000. Ah, bueno, entonces 500,000. Decirle, ese dinero lo tienes de contado o necesitas financiamiento? Y se le explica, no, pero financiamiento, yo no sé cómo se hace el financiamiento. Entonces se le explica, mira, para darte un ejemplo, si una propiedad de $500,000, para poder hacer un financiamiento como cliente extranjero necesitas mínimo un 30% del valor de la propiedad. Entonces ya con eso se crean los parámetros y ya la persona sabe y tiene la idea de cuánto es lo que tiene que tener en el banco para poder hacer esta transacción. Em,
Marisol, acuérdame la parte, dejo de compartir. Cuando estábamos hablando del del monto también hay que especificarle a la persona de que ese dinero, preguntarle, ¿lo tiene dolarizado, lo tiene bancarizado? Porque el dinero debajo del colchón no nos No sirve, sirve, no no sirve. sirve. Esa parte de verdad que es súper importante y a veces le da uno, digamos, como que lo piensa uno preguntándole al cliente, ay, ¿cuánto tiene? O sea, como que nos da susto hacerlo. Y es una de las cosas que siempre tenemos que preguntarle al cliente, porque es la mejor forma de poder asesorarlos. Entonces, recuerden ustedes que cuando ustedes hablan con un cliente, ustedes se tienen que sentir cómodos de hablar con el cliente, que ustedes los están asesorando, ustedes lo están orientando. Entonces, si la persona quiere comprar aquí en Estados Unidos, como mínimo tiene que tener un 30% del valor de la propiedad que va a comprar. Entonces, si esa persona no tiene un 30%, no puede comprar. No quiere decir que lo vamos a desechar. No, todas las personas nos sirven y a todas las personas las vamos a utilizar. Pero por eso utilizamos un pipeline. Entonces, este está para ahora, este está para dentro de 3 meses, este está para dentro de 6 meses. Vamos a ir nosotros organizando los clientes que tenemos y a cada uno le vamos a ir mostrando lo que sea. Hay otra cosa que precisamente ahorita estábamos mirando para un cliente extranjero que viene, la persona no tiene el dinero aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si la persona trae el dinero en efectivo, tiene que venir y abrir una cuenta. Pero como es cash, tiene que depositarlo y tiene que dolarizarlo. Entonces tiene que esperar más o menos entre 45 y 60 días. No quiere decir que no puede comprar. Sí, la persona puede comprar, puede mirar, puede separar. Aquí se separan propiedades a veces con 8.000, con 10.000, con 12.000 dólares. Las separas, las sacas del mercado y empezamos el proceso. Generalmente se puede demorar también entre 45 y 60 días. Pero mientras eso, vamos verificando el cliente que tiene, si tiene la cuenta personal aquí, si va a abrir una corporación, de qué manera lo va a hacer, con qué banco le vamos a ayudar a financiar. Entonces, digamos que tenemos tiempo, pero ya nosotros también adelantamos tiempo con el cliente, que no estamos perdiendo tampoco el cliente. Y el cliente está adelantando en precio. Por ejemplo, hay casas que cierran ahora y que tienen ofertas de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares en gastos de cierre, que era lo que Berta decía. Yo le digo al cliente, mira, hay casas de desde 244.000 dólares, pero si el cliente en 2 semanas me dice, yo quiero la 244, no, es que ya la 244 ya no está, porque el mercado cambia todo el tiempo. Entonces, para eso es que nosotros decimos, separe la propiedad para que le garanticen ese precio a usted. Entonces, esas son cosas que obviamente a medida que ustedes vayan entendiendo un poquito el proceso, lo vamos a trabajar mejor. Pero la idea de esto era como que ustedes también tengan una visión de cómo se maneja un poco aquí en Estados Unidos, porque sé que la inquietud es, yo quiero ofrecer este proyecto, o yo quiero ofrecer el otro. Nosotras no nos enfocamos inicialmente en el proyecto. Nosotras nos enfocamos primero en el cliente, en la necesidad que tiene ese cliente, en la persona, en cuál es su por qué la persona quiere invertir aquí, cuál es esa necesidad que tiene esa persona. Y con eso nos vamos a dar cuenta realmente en qué le vamos a poder ayudar. Porque lo que decía Berta, aquí hay hasta de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, lo que el cliente necesite. Y hay propiedades desde 300, desde 350, para lo que el cliente necesite hacer. Si quiere visa, si quiere venir y quedarse, o sea, hay diferentes opciones que nosotros podemos trabajar. Pero lo primero es verificar cuál es esa necesidad de ese cliente. Pero yo creo que eso responde a la pregunta de Jessica Valletti, que nos dice cuánto es el mínimo valor de un inmueble. Y esto depende, o sea, depende del lugar de la Florida, porque no es lo mismo en Miami Beach o en Brickell a Kendall o las diferentes, o en Orlando, una propiedad, y por eso depende de la necesidad del cliente. ¿Y con cuánto y cómo se separa una propiedad? Nos pregunta Jessica. Ahí, Recuerden que, perdón. em, recuerden que entre más extensión de tierra haya para construir, las propiedades van a ser de menor precio. O sea, empiezan con los valores más bajos. En Miami en este momento ya no hay tierra para construir. Entonces, en Miami
algo de 500.000 para arriba es que se consigue, no hay menos en preconstrucción. Y en casas ya de segundo, de ahí para arriba. Entonces, a diferencia de Orlando, Orlando es más redondo y tiene forma de expandirse hacia los lados. Todavía Entonces, tiene mucho terreno para construir. Todavía hay bastante, bastante tierra. Y respecto a lo que preguntaba Jessica de cuánto es lo mínimo, como nosotros sabemos que a veces la gente no quiere decir, por eso siempre se utiliza que tenga el 30% para la inversión. Ya la persona le pone el número, porque ya tú no le estás diciendo, no, es que usted puede tener 50.000, 60.000 o 70.000. De la propiedad que usted quiera o la que usted necesite, debe tener por lo menos el 30%. El resto, el banco lo puede apalancar con eso. Y es un proceso muy fácil también, que esa es la otra parte. La gente piensa que es muy difícil hacer un préstamo aquí en Estados Unidos y de verdad que es mucho más fácil hasta que para nosotros los que ya vivimos aquí en el país. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta otras características. Pero igual, para cada cliente es un caso diferente y es un caso particular. Entonces, pues como ponernos nosotros a decirle todo lo que necesita el cliente es bastante información. Entonces, a medida que ustedes ya vayan teniendo más contacto con los clientes, pues ya nosotros lo vamos a hacer de una manera más amplia también. No sé si había alguna otra pregunta ahí, ¿no? Sí, la La otra que- pregunta es de cómo Ajá. crear los leads, pero en ese caso podría darle, no hoy, porque ya esa es una pregunta más bien amplia Y más técnica, y hay y bastante más trabajo técnica. para les hacer. queremos mostrar ahora cómo es el proceso de precalificación y les vamos a hacer un pequeño roleplay de cómo lo hacemos nosotros, cómo practicamos nosotras antes de salir a hablar con un cliente, porque es mejor practicar con otro agente y no practicar con el cliente. No, y que al final, digamos que la tarea que todos los días hay que hacer es de hablar con los clientes. Pues, ¿cómo hablamos con los clientes? Pues llamándolos, mirando la información, haciéndole las preguntas, que esas preguntas son preguntas muy básicas, pero uno no cae en cuenta porque ya uno las va haciendo automáticamente. Pero tú siempre utilizas el qué, cuándo, dónde, por qué y cuándo. Y Siempre. tener el papelito, porque se le olvidan. Cuando uno está con un cliente, se le olvidan por completo. Entonces aquí tienes la guía y puedes volver a enfocar la llamada. Y De básica, hecho, perdón. No, y básicamente, de repente aquí parece mucha información, Mm. pero ya sea que ustedes, sea por lo que nosotros le llamamos lista 250, que son sus amigos, o los referidos de sus amigos, o porque fueron a una reunión y conocieron a X o Y o X persona, o porque crearon campañas y tienen un lead. Realmente la primera llamada no es más de 7 minutos, que realmente es donde ustedes van a actuar. Por eso es que nosotros le decimos, ustedes no tienen necesariamente que saber de propiedades, porque una vez ya precalifican a ese cliente, ya en ese caso, Marisol, Berta, Lida o otra parte del equipo es donde vamos a empezar a actuar con a esa persona y ya ustedes nos pueden acompañar en esa primera reunión si lo desea el cliente, y a partir de allí pues ya empezamos el proceso. Entonces, este roleplay que va a hacer en este momento Berta y Marisol es básicamente lo que ustedes empezarían a hacer con esa, llámese lead, llámese conocido, llámese referido, en fin. Eso lo van a aprender de todas maneras en el proceso. Entonces, ¿les parece si comenzamos el roleplay Berta y Marisol? ¿Tienes Había el algo pendiente. Antes de eso, exacto, antes de eso, para empezar el roleplay ahí, les queríamos como, digamos, mostrar otro tema que hace parte de lo mismo y cómo llegamos al roleplay, porque siempre la importancia de preguntar. Ujú. ¿Qué tenemos que preguntar? Entonces, si escuchamos bien, él nos dirá cómo le tenemos que vender. Que muchas veces, y a todos nosotros nos pasa, que hablamos más de lo que tenemos que escuchar. Entonces, es importante aprender a callarse un poquito y a saber preguntar. El nivel de la conversación depende del tipo de preguntas que tú realices y siempre debe uno diagnosticar. Y cuando tú diagnosticas, como siempre nos hacemos la conversión con el doctor, cuando tú vas al doctor,
tú le dices al doctor, tengo esto, 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 esto y esto. Y el doctor después es que te da un diagnóstico. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que preguntarle al cliente esto, esto, esto y esto para saber qué le vamos a ofrecer a ese cliente. Así Ahí vamos es a donde quiero hacer perdón, Marisol, hacer. generalmente cuando vamos a donde el doctor, él no nos dice, tómate esta pastilla. Y nosotros lo comparamos con cuando queremos, no, pero ¿cuáles son las propiedades? Dime cuáles son las propiedades. Entonces el médico no te dice la pastilla que viene siendo la propiedad, sino te pregunta, qué sientes, cómo lo sientes, dónde lo sientes, por qué lo sientes. Entonces, prácticamente son las mismas preguntas para al final darte la pastilla que es eso que te conviene para ese dolor que tienes. Y cada cliente, cuando decimos cada cliente es único, es porque cada cliente tiene un dolor o una necesidad diferente. Ahí es donde yo le decíamos de las 4P, 50% la persona, 40% el problema o necesidad. Ahí es donde viene 5% el producto y 5% el proceso que ya es de la casa con las características. Bueno, gracias, Marisol. Y igual con eso, lo que vamos a tener nosotros es una asesoría más acertada, que ya preguntamos de qué se trata, ya nosotros sabemos. Si ya vamos hablando con el cliente, ya también identificamos qué producto le vamos a ofrecer. Lo que dice ahí, hablemos en preguntas en lugar de afirmaciones. Y siempre parafraseemos. Cuando el cliente nos dice algo, parafrasear lo que el cliente dice. Ah, entonces usted lo que está buscando es esto. Entonces ya vamos entrando poco a poco en un proceso de comunicación con el cliente para poder saber su necesidad como tal. Y 2 oídos y una sola boca. Porque entre menos hablemos, hay muchas veces que uno está mejor, ya, uno se queda callado y ya, deja que el cliente hable. Entonces queríamos como darles ahí esos tips. Dame un segundito aquí, se me olvidó. Otra parte que nos pareció muy interesante mostrarles algunos puntos y es el por qué no precalificamos, qué nos pasa, que realmente lo que tenemos que hacer es precalificar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos da miedo a perder el cliente, porque no nos sentimos seguros. Pensamos que si le estamos preguntando, el cliente no nos va a decir y va a decir, ah, no, y no sabemos que es todo lo contrario. Entre tú más le preguntas al cliente, más identificas esa necesidad que el cliente tiene. O nos da pena, prejuicios, o no sabemos. Nosotras generalmente, o yo particularmente, en mi primera reunión que siempre hago con un cliente, que lo hago a través de Zoom, yo le digo, esto es una relación a largo plazo. Y hay cosas que de pronto en este momento yo no te voy a poder contestar, pero las voy a averiguar y en una próxima reunión te las vamos a decir. ¿Por qué? Porque es mejor ser claro con el cliente y no decir algo que no sepamos, porque va a ser más difícil después decirle, ah, no, eso que yo le dije no era cierto. Y hay cosas que de pronto en el momento realmente no las sabemos. Entonces simplemente tenemos la confianza de decirle al cliente, mira, en este momento no sabemos, pero te vamos a buscar la información y con gusto te la compartimos. O no tenemos más clientes. Pensamos que si no precalificamos, no tenemos más clientes para seguir haciendo este proceso. ¿Y qué nos permite precalificar? Enfocarnos en actividades más productivas, actuar como profesionales y no descuidar a los precalificados. O sea, por eso es tan importante el seguimiento. Una vez esa persona entra en un lead, nosotros empezamos en un proceso operativo con esa persona y es un ciclo el cual se va repitiendo. Entra, se hace el email marketing, se hace la llamada, se hace el Zoom, se le sigue enviando información y siempre estamos pendientes del cliente, porque pueda que el cliente no esté listo ahora, pero esté listo en 6 meses o esté listo en 9 meses. Y si no lo volvimos a llamar, no sabemos qué pasó con ese cliente. Entonces es súper importante el estar siempre pendiente de los clientes. Bueno, y aquí vamos a hacer un ejercicio de práctica, algo realmente corto. De verdad, lo que queremos es, bueno, espérate,
aquí. Entonces, Voy a dejar bueno, de compartirles un momentico. Dame un sí. segundo. Dejo de compartir aquí. Ahí. ¿Qué hacemos cuando vamos a tener conversaciones con los clientes? Ponemos música, nos movemos, tenemos un script o un libreto de cómo vamos a iniciar la llamada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo Em, tenemos todas encima del escritorio. Esta es nuestra Biblia, que se los vamos a compartir a ustedes también porque es algo de verdad que muy sencillo, es un libreto muy pequeño, igual la persona lo puede hacer. O sea, es libreto personalizado. O sea, a medida que ustedes van haciendo las llamadas, ya lo van organizando y lo colocan a las palabras de ustedes también. Es y lo mucho más fácil. importante es que a quién vamos a llamar, a un cliente que de alguna forma o abrió una campaña o abrió un correo electrónico. Nunca van a hacer llamadas en frío, nunca, nunca. Entonces, vamos a empezar. Esta es una campaña de cómo invertir en Estados Unidos y mi clienta Marisol Osorio la vio, entonces yo la voy a llamar. Ring, ring. Sí, buenas tardes. Marisol, buenas tardes. Te habla Berta López. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Marisol, te llamo desde la Florida. Vi que descargaste la guía de cómo invertir aquí en Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, vi algunos proyectos de Miami que me parecieron interesantes. Qué bien, Marisol. ¿Y qué tipo de proyecto viste qué tipo de proyecto has estado mirando? Bueno, habían varios que podía ser de pronto para uno quedarse por corto tiempo o largo tiempo. No sé, cuéntame tú qué información tienes que me pueda servir. ¿Y estás interesada en invertir en este momento aquí en Estados Unidos? Bueno, sí, la verdad que con mi esposo hemos estado mirando la posibilidad de invertir ahí en Estados Unidos. Ya. Y cuando de estos tipos de proyectos que miraste aquí en Miami, ¿te gusta el área de Miami o tienes otra área que te gustaría explorar? Bueno, no, me parece que Miami es un sitio interesante. Me gustaría Miami, además que todo el mundo quiere vivir en Miami, entonces pues sería chévere vivir en Miami. Ujú. ¿Y por qué quieren hacer esta inversión tu esposo y tú, Marisol? Bueno, ya tú sabes, Berta, cómo está la situación aquí en Colombia y pues es mejor como ir sacando la platica y pues uno nunca sabe, pronto se va a vivir allá. Sí, la situación está bien complicada. Y a nosotros nos llega información, pero ustedes que están allí, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué ha sido lo último que los tiene tan preocupados? Bueno, pues con el gobierno que tenemos ahora actualmente, la verdad que los impuestos y bueno, no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues es como un buen momento para invertir y más en Estados Unidos en dólares, ¿no? Claro. Y cuando tú y tu esposo hablan de un buen momento, ¿cuándo están pensando hacer esta inversión, Marisol? Bueno, yo pienso que más o menos por ahí como en unos 6 meses, yo diría. 6 meses. Tienes un buen tiempo. Y otra pregunta importantísima, ¿qué presupuesto tienen en mente para hacer esta inversión, Marisol? Bueno, pues ahora nosotros tenemos como unos 100, 120 mil dólares más o menos. Ok. ¿Y ese dinero está bancarizado aquí en Estados Unidos o está bancarizado en Colombia? Bueno, hay una parte que la tenemos en Estados Unidos ya, nosotros tenemos cuenta allá y hay una parte que la tenemos allá y otra la tenemos aquí en Colombia todavía. Ah, ok, perfecto. Y dentro de este tipo de inversión que ustedes están buscando, me decías que no sabían si una casa o un apartamento, la zona, ¿qué zona les gustaría en Miami? Cuando vienen aquí a Miami, ¿dónde salen a pasear? Bueno, pues mira, sería como algo más fácil que se pudiera rentar, ¿no? Porque como no lo vamos a ir a vivir todavía, algo que se pueda rentar mientras tanto. Claro, sí. Y hay muy buenas opciones, te cuento, hay muy buenas opciones. Marisol, tengo en mente un par de opciones, dos opciones que me gustaría compartirlas contigo y con tu esposo para mostrarles y contarles si es el producto que realmente se ajusta a lo que ustedes están buscando. Que hagamos una reunión por Zoom. Tengo dos horarios, tengo mañana a las 6 de la tarde, mañana miércoles y el jueves al mediodía. Dime cuál de estos dos días te queda bien para poder contarles más y mostrarles lo que está sucediendo en este momento aquí en la Florida. Yo creo que el jueves me quedaría más fácil para coordinar con mi esposo.
Perfecto. Te pido un favor, Marisol. Mi asistente te va a mandar el enlace del Zoom para que estén frente a la computadora porque les voy a compartir pantalla y así les voy a poder mostrar las opciones que tenemos en este momento y miramos si es lo que ustedes están necesitando. ¿Te parece? Listo, perfecto. Bueno, Gracias, Berta, Marisol, por la entonces nos información. vemos. Ok, gracias. Gracias, Berta, nos vemos. Ya, así de Duró fácil. 7 minutos, de pronto un poquito más, un poquito menos. No se notó que las preguntas van sesgadas, sino que además la clienta salió muy amable. Bueno, pues la idea era, no todos los clientes salen así de amables, pero la idea era que ustedes en la primer llamada, cuando cogen un lead, ustedes identifiquen en qué proceso está ese cliente, qué tan enterado está el cliente, porque los clientes saben más que nosotras. Los clientes han visto todo. El cliente, cuando ya viene, el cliente ya sabe qué quiere comprar. Entonces, el que está listo. El que simplemente está ahí bobeando, entonces usted ni se muere más de 7 minutos, lo ponen en la lista, le mandan email marketing, le mandan invitaciones y ya está. Pero el cliente que realmente está listo es así. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de sacar el dinero de allá, quiere empezar a invertir o ya ha invertido aquí. Como decimos nosotras, hay que trabajar Convencido. con el convencido y no con el que hay que convencer. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos prestando un servicio a ellos. Entonces, si ustedes tienen claro que lo que ustedes están ofreciendo es un servicio, una educación, un procedimiento, la gente engancha con ustedes. Porque si tú le vas a vender al cliente, el cliente se va de una. Y esto no se trata de venderle al cliente. Esto se trata de crear confianza con el cliente. Que no cualquier persona te va a decir que tengo $100,000 o $150,000 y qué es lo que hay para hacer en Estados Unidos. Tenemos que crear esa relación de confianza con la gente. Y de eso se trata esto, de que la gente nos conozca, que sepa que existimos, que estamos físicamente aquí. A nosotros nos pasa mucho que hay clientes que vienen y quieren que uno los acompañe. Entonces, eso es, digamos que ese es el plus que tenemos nosotras, que estamos acá, que podemos desplazarnos a cualquiera de las ciudades que un cliente que ustedes tengan. Listo, aquí estamos,